Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Nada más, si les pido si muteamos los micrófonos para que no tengamos otro ruido más que ¿verdad? Déjenme ver si hay alguien más que vaya a entrar. Ok, no tenemos a nadie más. Muy bien, de todos modos, yo estoy aquí al pendiente. Muy bien, pues bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les agradezco su presencia. A ver, déjenme ver. Vamos a cerrar un poquito los micrófonos para que nos podamos ver todos juntitos. Muy bien, déjenme terminar de admitir personas. Ok. Muy bien, buenas tardes. Aquí ando yo. Este cordoncito es de mi, déjenme cerrar los micrófonos. Es de mi micrófono. Pues bien, me presento. Yo creo que ya me conocieron. Mi nombre es Claudia Araceli Morales Salazar y voy a ser su asesora virtual en este módulo, así que pues bienvenidos. Voy a platicarles cómo es la dinámica, pues vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana, más o menos un panorama de lo que es todo el módulo de forma general. Y vamos a dar algunos tips, a explicar algunas cosas y todo lo vamos a hacer con la presentación. Y recuerden que esta sesión la vamos a dejar grabada, la van a poder encontrar en el tablero de avisos por si necesitan revisar algún punto. Entonces voy a cerrar mi cámara para que ustedes puedan ya concentrarse en la presentación. Muy bien, ya la tenemos ahí, entonces tenemos también el chat. Recuerden que hasta su lado derecho, donde dice more o más, le pueden dar clic en el chat y ustedes pueden escribir cualquier duda que tengan. Yo la estoy checando. De igual manera, los saludo a todos los que están aquí, nada más que el primero no puedo verlo. Si quieren cambiar el nombre, eh, para que yo pueda mencionarlos, obviamente con su nombre, se van a participantes y obviamente el primer participante es usted, bueno, son ustedes, y el primero le dan, se ubican ahí, y luego dice more o más, y entonces viene una parte de renombrar, rename, y con eso pueden ustedes escribir su nombre, para que yo pueda saber quiénes son. Pero bueno, mientras saludo tengo a Gabriela, a Mayra, Patricia, Rebeca, Jocelyn. A ver a quién más, que no, que el chat no me deja ver. No me deja ver a todos. Ah, ya Rebeca. Es que no me deja bajar. Se anda portando mal el chat del día de hoy. Bueno, cualquier duda, entonces, ya saben, me la comparten, voy explicando y me comparten en el chat, por favor, sus dudas y yo las voy respondiendo para que así quede más claro todo lo que estamos viendo. Pues bien, estamos iniciando nuestro módulo 4, literatura, arte y expresión comunicativa. Y bueno, los invito a aprovechar lo que vamos a ir aprendiendo en este módulo. Buenas tardes y buenas tardes, Patricia. Los invito a aprovechar lo que vayan aprendiendo en este módulo porque van a conocer muchos textos muy interesantes desde Frankenstein, textos que van hablando de nuestra literatura, las lenguas indígenas. Van a conocer muchísimo, van a aprender, van a tener muchos conocimientos y también van a poderlos aplicar de la forma escrita para que desarrollen esta parte de la comunicación. En fin, tenemos una gran propuesta de habilidades, eh, diferentes habilidades y competencias que vamos a ir adquiriendo a lo largo de este módulo, que obviamente los invito a aprovecharlas para que al final pues adquieran con todos estos conocimientos, ¿no? Y como bien dicen,
el que tiene el conocimiento, pues obviamente tiene la capacidad y el poder para realizar muchísimas cosas. Llévense estos conocimientos, aprovéchenlo. Pues recuerden que ahorita, antes de que termine el año, pues vamos a trabajar 2 semanitas con toda la energía y con toda la actitud. Vamos a descansar un tiempo, yo les voy a ir avisando y les digo, qué pueden hacer en vacaciones y nos vemos, pues, que todo, ¿verdad? Estemos todos bien. Nos vemos lo que es en enero del próximo. ¿Qué trataremos en la sesión? Pues, ¿qué vamos a hacer en las actividades 1 y 2? Algunos tips. El tema en cuanto a las extensiones, que también ya fue mencionado en el mensaje de la semana. Y bueno, pues nuestras indicaciones finales. Nuestra semana número 1 partió de ayer lunes 7 de diciembre y termina lo que es el 13 de diciembre. Acuérdense que siempre nuestras semanas en todos los módulos termina lo que es en domingo. Muy importante tomar en cuenta cuándo inicia y cuándo termina. Siempre tengan la costumbre o háganse el hábito de entregar incluso antes del día sábado para que tengan ustedes al fin de semana totalmente libre y no se les vayan acumulando todas las actividades. Lo primero que tenemos es el nombre de la unidad, unidad número 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Y lo que tenemos al inicio de los recursos y lo que siempre vamos a ver es la guía. Recuerden que la guía es una orientación sobre qué podemos hacer de actividades cada día de la semana hasta llegar al día viernes y terminar, al mismo tiempo que les dice, bueno, estas son las actividades. Y también recuerda que cada actividad va acompañada o tienes que revisar los recursos que te menciono a continuación. Entonces, es una gran orientación, es una gran sugerencia, nunca dejen de revisarla. Y luego tenemos obviamente los recursos que son necesarios revisarlos todos para adquirir el conocimiento. Y por último tenemos la parte de las actividades. Estas actividades pues son las que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra actividad integradora número 1, analizar los textos literarios, y vamos a trabajar con 3 textos. Al que ingrato me deja busco amante de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Los tienen ustedes ahí de color azul porque significa que cuando pasen el curso por ahí van a poder descargar lo que es el texto y vamos a dar respuesta como primer punto a la tabla que tienen ahí. La tabla obviamente está por columnas, indicada por cada uno de estos 3 textos, y en nuestra primera columna del lado izquierdo vienen los elementos que debemos de contestar en base a lo que nosotros leímos. Recordemos que posiblemente no tengamos toda la información con tan solo leer el texto. Podemos acudir a fuentes de consulta confiables que nos den la información que estamos buscando. Antes de que pasemos a ese punto, pues primero veamos qué es lo que nos está pidiendo. De cada uno de los textos vamos a contestar lo siguiente. ¿Quién es el autor? ¿A qué género literario pertenece? Recordemos que tenemos dentro de los recursos los diferentes géneros literarios y algunas características que nos van a ayudar con la lectura a identificar a qué género literario pertenece. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? ¿Cuál es el contexto del autor? Recuerden que muchas veces no comprendemos el objetivo o la finalidad de un texto hasta que sabemos en qué ambiente, en qué contexto se desarrolló la obra o cuál era el contexto y el momento en que el autor decidió escribirla. Entonces, se van a llevar muchísimas sorpresas porque cada texto pues, conlleva y tiene su propia historia que a lo mejor no se ve reflejada o no hay hay alguna explicación al principio del libro antes de leerlo, pero se van a llevar muchísimas sorpresas. Así que trabajen en este punto. ¿Cuál es la intención del autor? Que es obviamente qué es lo que busca. ¿Cuál es el argumento? Yo los puse aquí en estos puntos que considero que son un poquito más complicados, confusos, obviamente de entender. Les puse ahí más o menos de qué trata. ¿Cuál es el argumento? El argumento lo vamos a entender como el conjunto de hechos que se narran en una obra literaria, teatral o cinematográfica, a partir de los cuales se desarrolla el texto o lo que es el guión, o bien lo que es la historia, ¿no? Vamos a decirlo de forma muy concreta, no es necesario explayarnos en muchísimos detalles, sino contar obviamente qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasó. El tema es el asunto o materia sobre la que se trata en una conversación, un discurso, un escrito, una obra artística o bien otra cosa semejante.
Esto sí, tenemos que decirlo de forma concreta, cuál es el tema que está tratando cada uno de los textos. La acción, conjunto de actuaciones, movimientos y acciones que se necesita para, obviamente, el desarrollo de la historia. ¿Qué, qué ¿Qué acción o qué situación es predominante en cada uno de los textos? No sé, el desamor, el abandono de los padres o de la pareja, no sé, ¿qué podemos destacar? ¿Cuál es el tiempo de la obra? El tiempo, un día, al día siguiente, un mes más tarde, es el momento en que transcurre el relato de manera progresiva, por lo tanto, tiene un orden cronológico. ¿Cuál es el momento en el que se está desarrollando lo que es la obra? El espacio, el lugar, espacio, la calle, la casa, la sala, la recámara, es el escenario donde transcurre la acción del relato, es presentado por el narrador o bien por un personaje. No sé, estaríamos hablando de un convento, de una casa de huéspedes, lo que nos obviamente nos destaque la obra. Y por último, estaríamos preguntando cuáles son los personajes. Únicamente con que los mencionemos, con eso obviamente es más que suficiente. De estos aspectos que vienen en la primera columna del lado izquierdo, tenemos que contestar cada uno de los puntos de los tres textos que están arriba mencionados. Recordemos aquí que, como les decía, posiblemente con la lectura de Al que ingrato me deja busco amante de Sor Juana Inés de la Cruz, de primera instancia no vamos a poder contestar la tabla. Tenemos que acudir a fuentes de consulta externas para poder obtener esta información. Aquí, mucho ojo con lo siguiente. Hay muchas fuentes de consulta y sobre todo muchas, ¿cómo le llamamos editables? Que quiere decir que cualquier persona puede llegar, escribir lo que quiera, a lo mejor sin conocimiento sobre el tema y ya con eso tener ahí un escrito. Entonces, acudan a fuentes confiables. Les acabo de poner en la mañana en el tablero de avisos una imagen. En sí realmente es una imagen. Hasta pueden imprimirla o pueden sacarle foto o pueden guardarla, pero tiene buscadores académicos. Por ejemplo, está Google Académico. Google Académico es como otro buscador. Ustedes escriben la palabra Google Académico y entonces es otro buscador y ustedes ahí escriben lo que ustedes quieran buscar. Todas las fuentes que aparezcan ahí son confiables. Hay también el buscador que se llama Redalic, que les ofrece también fuentes confiables y al mismo tiempo de que les menciona cómo se cita esa fuente, que esto es muy importante, el saber citar. Después les voy a compartir algunas herramientas para saber citar, ¿no? Y también cómo citar cuando trabajemos en Word, que nos ayuda muchísimo y bastante para nuestros trabajos. Muy bien, me ubico aquí. Luego, en esa misma actividad integradora número 1, vamos a contestar otros 2 puntitos más. Con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada de relación? Realmente el contexto, el ambiente, la situación en la que se estaba desarrollando la obra o la que estaba viviendo el autor, ¿no tiene nada que ver con la obra? Vamos a contestar esta parte. Y por último, redacta un comentario breve en el que contrastes las tres formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Cada uno obviamente tiene su forma, su estilo de compartirnos el mensaje o de escribir lo que es el texto. Esto tiene algo que ver, destaca obviamente la personalidad del autor, permite que comprendamos mejor lo que nos quiere decir, en fin, vamos a construir lo que es un comentario sobre esta parte. Y aquí les puse una imagen sobre algunos géneros literarios que ustedes lo pueden ver, se van también por columnas, por ejemplo, tenemos el narrativo, que su intención comunicativa es representar situaciones. ¿Cómo lo hace? Por medio de diálogos, acotaciones que vienen siendo indicaciones. Está formado por actos o escenas y un ejemplo de esto pues, obviamente son las obras de teatro. Y así vamos a irnos con el lírico y obviamente con el narrativo. Pero recuerden que ustedes tienen material de mayor profundidad dentro de los recursos de esta semana, donde especifica muy bien y con mucho detalle cada una de las características de los géneros literarios, para que ustedes las puedan con esto revisar. Y pasamos a nuestra actividad integradora número 2, pero antes de que pase a esta,
No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre la actividad integradora número 1. Si tenemos alguna duda, a ver, los leo. Gabriela, Mayra, Patricia, Rebeca, Jocelyn, no sé si hay alguna duda sobre nuestra actividad integradora número 1. No, 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 ninguna. Ok, muy bien, gracias Gabriela, gracias Mayra. Me dicen que ninguno hasta este momento, Patricia también. Ok, recuerden que si a lo mejor en este momento que lo estoy explicando, posiblemente digamos, pues no existe ninguna, pero si tienen alguna duda cuando estén realizando la actividad, por favor escríbanme en la plataforma y con todo gusto, solamente voy a estar ahí para atenderlos. Actividad integradora número 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Aquí vamos a leer la canción de oro de Rubén Darío y vamos a responder a las siguientes preguntas. Sobre todo cuando leemos los textos, no los podemos alejar, por decirlo así, me dice Rebeca. Buenas tardes. Yo sí tengo una duda. Es donde dice el tiempo, también podemos poner presente, pasado, futuro. Sí, también lo podemos poner para completar la información y esto nos da como que una mayor idea de lo que se está viviendo en el texto. Ok, decía que cuando nosotros tomamos un texto no lo podemos alejar de las emociones que nos generan, los sentimientos que nos provocan. Comúnmente de eso también se tratan los libros, ¿verdad? De que nos jalen, de que nos lleven, de que nos transporten a otro mundo, a otra época que no estamos viviendo actualmente. Entonces, es la riqueza que lleva. Una vez que hayamos leído la canción de oro de Rubén Darío, vamos a leer las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste del texto? Algo debemos de haber aprendido, ¿no? Aunque sea palabras nuevas, aunque sea una idea nueva, no sé. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? ¿Cómo lo podemos comparar con algo de la realidad que hayamos visto? ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Es complicado, fácil de entender? Realmente no entendimos nada, tuvimos que ir al diccionario para seguir leyendo, en fin. ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Hay algunos textos, como el mío sí, que está en español antiguo y que a veces lo leemos y no entendemos nada. Tenemos casi que entender el contexto, más o menos conocer cómo se escribía en ese tiempo para poder comprender lo que nos quiere decir el autor. Y vamos a aplicarlo esto en esta parte de la canción de oro. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Es una forma en que podemos crear belleza, generar sentimientos, hacer descripciones. ¿Podemos utilizar el lenguaje para esto? Aquí les puse como un lenguaje literario, aquí ya me brinqué una, para irme a esa parte. Ahora, antes de irme a esa explicación, vamos a leer El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego y vamos a contestar estos dos puntitos. En el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras la trama del texto como si se la contaras a algún amigo o algún familiar. Le vamos a comentar a alguien, le vamos a platicar a alguien de qué trata el perro y el cocodrilo. Alguien de nuestra confianza, que nuestro mejor amigo, a un conocido que le tengamos confianza, lo vamos a escribir aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto mismo que nosotros escribimos, vamos a tomar, lo vamos a convertir en un lenguaje literario. Podemos utilizar, por ejemplo, el lenguaje connotativo, como cuando escribimos un poema. Ya ven que cuando escribimos un poema podemos decir, tus ojos son tan azules como el mar, y sabemos que pues el mar no cabe en los ojos de una persona, sino nada más es una comparación. Y el decir que los ojos son como el mar, pues hasta cierto punto suena romántico, suena bonito, suena con expresión. Este tipo de formas de utilizar el lenguaje nos permite darle movimiento a lo que estamos escribiendo y que no se lea, por decirlo muy plano, muy sin gusto, no me genera ningún sentimiento. Es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita les voy a compartir algunas ideas, ¿no? Ahora, en los textos que redactamos, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Revisemos los recursos, cómo escribimos y el ¿qué agregamos obviamente para escribir? Y obviamente el cómo lo decimos, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje te gusta utilizar más? ¿El cotidiano, el del inciso A o bien el del inciso B cuando podemos agregar expresiones
figuraciones, comparaciones. ¿Qué me gustó más? ¿Lo que le platico a un amigo o lo que yo puedo hacer con el lenguaje literario? Y aquí están unas ideas en esta tablita. Le llamamos formas literarias, figuras retóricas, donde podemos utilizar el lenguaje para dar este movimiento a lo que nosotros estamos escribiendo y se escuche diferente y provoque y cumpla con el objetivo que nosotros buscamos. Aquí tenemos aliteración, onomatopeya, anáfora, sinestesia y personificación. Por ejemplo, aliteración, reiteración de sonidos semejantes. El ejemplo es, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. La notoria reiteración del sonido contribuye a representar la imagen, obviamente, del poema. La onomatopeya, signo que imita un sonido natural. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Como que destacamos algo que es un sonido que está en el ambiente, pero nunca lo destacamos. O sea, de repente nuestro oído, nosotros mismos nos acostumbramos a escuchar muchísimas cosas, pero si realmente tomáramos conciencia de todos esos sonidos, podríamos integrarlos lo que es a un texto, como el latido de un corazón. Es algo normal que todos tenemos, pero es diferente cuando lo metemos en un texto. Y así podemos trabajar con todos estos. Los invito a que revisen la tabla ya con calma para que puedan ver si pueden utilizar alguno en su redacción, ¿no? Anáfora, reiteración de una o más palabras. Ha debido pasar mucho tiempo, ha debido pasar y seguimos diciendo. Sinestesia, atribución de una sensación, un sentido que no le corresponde. Salve al celeste sol sonoro. El sol no canta, ¿no? No tiene ningún movimiento. Personificación, atribuir cualidades humanas a un ser inanimado. Abro la puerta en otra tierra y pasa la niebla con sus dedos repentinos. La niebla no tiene dedos, pero aquí es algo que nosotros queremos escribir para que suene diferente. Con eso podemos obviamente trabajar. ¿Hasta aquí alguna duda de nuestra actividad integradora número 2? Recuerden que la sesión se queda grabada y que ustedes pueden revisar estas estrategias que pueden utilizar para trabajar con el lenguaje literario. O bien buscar lo que son figuras retóricas y también les va a aparecer muchísimas figuras retóricas que pueden utilizar y alguna de ellas solamente les puede servir. Muy bien, gracias Mayra, creo que no hay ninguna duda. Tenemos dos actividades formativas como cada semana y como cada módulo, cada semana se van a encontrar con dos actividades formativas. Análisis literario y textos literarios, fondo, forma y lenguaje para que obviamente trabajen en ellos. ¿Cómo damos respuesta? Pues revisando obviamente los recursos de la semana. Cuestionario socioemocional. Acuérdense que trabajamos mucho con las actividades socioemocionales. Es muy importante que todos aprendamos a conocer nuestras emociones y a saber trabajar con ellas. Una persona que no sabe controlar sus emociones y que no sabe cómo utilizarlas, obviamente tiene, como le diríamos, tiene las de perder, porque pues ahí surge la lady nos pizza, que le dice, no te atiendo si no traes el cubrebocas y hasta termina encima del mostrador. ¿Por qué tenemos que llegar a esto? Nuestras emociones nos ganan o tenemos el control de las emociones. No significa que las emociones estén mal. Somos seres humanos y ahorita les estoy diciendo, los textos nos generan emociones y sentimientos. Es normal, todos vivimos con esto, es nuestro pan de cada día. Pero hay que sabernos conocer, ¿no? Como nos pasa algo y decimos: "Ay, segurito ya me va a doler la cabeza". Bueno, y ya no me hago mucho caso, salgo adelante. Nos conocemos y sabemos que sí y que no, y cómo debemos de actuar. Lean las actividades socioemocionales y yo, como siempre les digo, compártanlas con alguien y cada vez podemos ir agregando este pequeño granito de arena. Muy bien, voy a cerrar aquí, que si no, no me deja avanzar. Aquí les puse esto que se los voy a poner también en el tablero de avisos, que les ayuda a saber indicar una fuente que ustedes han consultado. Es una página que está aquí en la parte de abajo, pero yo se las voy a compartir en el tablero de avisos. Y es una página de un instituto. Y ustedes, por ejemplo, aquí le van a dar clic, ¿no? Consulté una página web. Entonces le van a dar clic en haz clic aquí. Entonces ya nada más les va a pedir, oye, ponme el autor, ponme el link, les va a pedir los datos y ya cuando le envían los datos, ya les dice, bueno, así se menciona esta fuente de consulta que tú acabas de acudir. Entonces es de muchísima ayuda porque nada más van llenando los datos
Y esto posiblemente en un principio pues tengamos que hacerlo. O ya cuando tengan la costumbre y ya lo sepan hacer, pues ya no es necesario acudir a estas herramientas, pero ahorita de primera instancia se las recomiendo y yo mañana mismo se las pongo para que ustedes la puedan empezar a trabajar y les ayude no solamente para esta materia, sino para toda la formación académica. Cuando hagan también un proyecto, también necesitan indicar sus fuentes de consulta. Y pues algunas sugerencias. Fomentar en todos los espacios el respeto y la tolerancia, como es, por ejemplo, nuestro foro Aprendiendo, donde compartimos pues dudas, inquietudes, nos echamos porras, decimos comentarios, compartimos leyendas, libros. Es un espacio muy interesante. Dense una vueltecita por ahí, por lo menos para que los conozca y fomentemos el respeto y la tolerancia. Lectura y revisión de todo el material, así como de los avisos y mensajes de su tutora, de una servidora. Es necesario revisar todos los materiales. No podemos adquirir el conocimiento si obviamente no revisamos lo que nos ofrece la plataforma. No sé, vayan guardando los archivos, pongan módulo 1, de más o menos de qué trata, y así cuando lo necesiten en un futuro, obviamente pueden acudir a él. Lee las indicaciones completas de cada actividad. Posiblemente terminamos de hacer la tabla de la actividad 1 y decimos, ya terminé. Y a veces nos pide, contesta la siguiente pregunta y se nos olvida la pregunta. Entonces, lean las indicaciones completas. Se quedan almacenadas en nuestra mente lo que nos está pidiendo la actividad y cuando nos acordamos, ay, me faltó contestar esto, regresamos a eso. Citar fuentes de consulta en formato APA, utilicen estas herramientas y todos los materiales que tienen en la plataforma para aprender a citar en formato APA. Que sea una costumbre. Al principio sí es un poquito complicado porque no sabemos qué tenemos que poner, pero después ya va a ser una costumbre. Extensiones. Esto ya lo puse en el mensaje de bienvenida a la semana, pero es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Solamente se pueden solicitar en los 3 primeros días una vez cerrada la actividad. O sea, si eran los domingos, por alguna circunstancia no pudieron, me tienen que decir el nombre de la actividad y obviamente la causa por la cual ustedes están solicitando esa extensión. Y entonces yo ya les tengo que contestar si procede y si en el caso de que proceda, obviamente cuándo se vence la extensión y en qué horario obviamente se vence, para que ustedes calculen sus tiempos y vean en qué momento pueden entregarla. Sobre todo mi sugerencia es solicitan la extensión una vez que ya tengan la actividad, porque luego posiblemente la solicitan, de aquí a que revisen el correo y de aquí a que la hacen, después se les está pasando la fecha límite para entregar la actividad. Entonces, si saben que no la van a hacer, no sé, el lunes en la mañana, pónganse a hacerla, solicitan la extensión y ustedes ya la tienen. Cuidando todos estos puntos. No sé si tengan alguna duda, pregunta, cuestionamiento que tengamos aquí. Aunque yo les quiero compartir mi frase de la semana. Siempre me gusta compartirles una frase. Siento que esto nos da motivación y nos da ánimo, sobre todo estamos en la primera semana. No pierdan todos los beneficios que tienen en este módulo. Van a ver que, que se van a llevar muchísimas sorpresas y muchísimos, muchísimos conocimientos. Muy bien. Entonces les comparto mi frase de la semana que dice, la única manera de tener éxito es intentarlo siempre una vez más. Vamos en el módulo 4 y no se desesperen porque van a decir, uy, me faltan muchos. Vayan poquito a poquito, un módulo tras otro, un módulo tras otro. Ya cuando ven, ya van a estar en la cima, ya van a estar a punto de concluir. Entonces, no pierdan eso. Muy bien. Muy bien. Entonces, los invito a hacerlo siempre, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención. Me gustaría que los que puedan, por lo menos abran su micrófono para decirnos adiós y les agradezco su atención y los veo la próxima semana y dentro de la plataforma de Prepa en línea. Si tienen alguna duda, por favor, compártamela y yo con todo gusto los atiendo. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Adiós, Patricia. De nada, bye.